En esta parte de la serie de la creación de un CRUD con PHP y SQL Server vamos a empezar a codificar ya nuestra aplicación. Para ello, dentro de mi directorio CRUD SQL Server en mi servidor local SAM, tengo un archivo formulario.php que voy a abrir con mi editor de código y es un sitio muy básico, no tiene nada. Si está haciendo un llamado a Bootstrap, a los estilos CSS que se encuentran en la carpeta. Para hacerlo un poco más rápido, esto lo podemos descargar desde getbootstrap.com en la pestaña Getting Started y podemos descargar, vamos a verlo un poco, vamos a darle a abrir y si vamos a la pestaña CSS, la carpeta CSS, ahí vamos a encontrar bootstrap min.css. Aquí está. Este archivo lo debemos copiar a la carpeta CSS dentro de nuestro proyecto y lo único que tenemos que hacer es ya en nuestro editor hacer el llamado, ¿sí?, a estos estilos CSS que están apuntando a la carpeta CSS y el nombre del archivo antes mencionado. Vamos a visualizar este archivo, vamos a cerrar esto, formulario PHP, como vemos nos está mostrando solamente el texto test que es de prueba y ahora sí vamos a empezar a crear nuestra aplicación. Para ello vamos a escribir div.call md8 8, perdón. Esto es una clase de Bootstrap. Este tutorial no trata de Bootstrap. En otros tutoriales en mi canal usted podrá ver cómo trabajar con Bootstrap, pero en este momento vamos a utilizarlo. Nos interesa enfocarnos en PHP y en SQL Server. Entonces vamos a añadirle una clase más a esto que se llama call md offset 2. Aquí vamos a crear un h1 para el título y le vamos a decir CRUD con PHP y SQL Server. Perfecto. Vamos a crear nuestro formulario con for y a nuestro form le vamos a añadir lo siguiente: método. Por el método post vamos a decirle el action va a ir a formulario.php, es decir, a este mismo archivo que tenemos en pantalla. Vamos a decir div class div punto form group. Repito, estas son clases de Bootstrap y dentro un label, cual le vamos a poner nombre, dos puntos. Vamos a copiar, no, perdón, nos falta el input, que es la caja que nos va a permitir recoger los valores. Text va a tener un name, nombre, va a tener una clase de Bootstrap que se llama form control y un placeholder al cual le voy a poner escriba su nombre. Vamos a añadir una etiqueta br para un salto de línea y ya nos tocaría duplicar esto las veces que lo necesitemos. Vamos a sacarle una copia y este va a ser para la contraseña. Aquí ya se va a llamar passw
y escriba su contraseña. Por último, vamos a escribir email. El nombre para este campo va a ser asimismo email. Vamos a sacar una última copia. Ya no vamos a necesitar el label, porque este es para el botón. Y este va a ser de tipo input type submit. Como nombre le vamos a poner insert. Clase va a tener btn warning. Ya no vamos a necesitar el placeholder, pero sí vamos a necesitar un value. Y este value va a ser insertar datos. Perfecto. Entonces vamos a ver en pantalla cómo se va viendo nuestra aplicación. De momento no tiene nada de PHP y tenemos el título, el nombre, contraseña. Nos falta cambiar aquí por email y el botoncito insertar datos. Entonces vamos a cambiar aquí. Escriba su email. ¿Sí? Perfecto. Entonces vamos a refrescar nuevamente. Aquí lo tenemos en pantalla. Ahora vamos a hacer, para poder empezar a trabajar con PHP, vamos a hacer en la parte de arriba, debajo del doctype, una instrucción PHP y vamos a hacer un include para incluir el archivo de la conexión que creamos en el video anterior. ¿Sí? Entonces va a ser include y que vamos a incluir, ¿cómo se llama el archivo? Si lo volvemos a revisar, se llama conexión-sys.php. Conexión-sys.php. Ahí ya estamos incluyendo el archivo de conexión para poder trabajar con la base de datos. ¿Sí? Entonces, vamos a crear el código para nuestro insert. Para eso vamos a añadir unas pequeñas líneas de código para hacer un salto de línea, o mejor dicho 3. Perfecto. Aquí vamos a intentar un poco y vamos a crear otro bloque de código PHP y vamos a hacer un condicional con if para validar si se ha presionado el botón insertar. Entonces, if isIt -post si se ha presionado el botón insert, es lo que estamos diciendo aquí. If isIt post, ¿por qué post? Porque lo estamos enviando con el método post. ¿Y cómo se llama el botón? El name es insert. Entonces, if isIt post insert, entonces vamos a crear una variable usuario, ¿sí? Que vamos a recoger por post también. Y va a ser el nombre, ¿sí? Y le estamos pasando el nombre del campo del usuario. Y como podemos ver, el nombre para este input es nombre. Entonces lo estamos llamando aquí. Vamos a copiar esta línea de código. Control V, Control V, puesto que necesitamos 3. Para este lo vamos a llamar pass. ¿Cuál es el nombre del campo? Pass W, como lo podemos ver aquí. Para el último lo vamos a llamar así mismo, email. ¿Y cuál es el nombre del campo? Email. Vamos a copiarlo y vamos a pegarlo aquí. ¿Sí? Ahí estamos recogiendo las variables solo cuando se presiona el botón insert. Ahora,
Vamos a crear una variable que se va a llamar insertar, donde vamos a ejecutar el código SQL necesario para hacer la inserción. Insert into usuarios. Vamos a ver si así se llama la tabla. Perfecto, se llama usuarios. Entonces, insert into usuarios. Y vamos a pasarle los nombres de los campos en donde queremos insertar. Recordemos que el ID no necesitamos hacer un insert, puesto que es autoincremental. Usuario es el nombre del primer campo. Password, el nombre del segundo, y por último email. ¿Y cuáles son los valores que vamos a insertar? Entonces, como son cadenas o string, los vamos a pasar entre comillas simple o comilla doble, pero como ya estamos utilizando comilla doble aquí, entonces vamos a utilizar comilla simple. El primer valor que vamos a pasar es el usuario, vamos a copiarlo desde aquí, coma, para separarlo, el pass, o la variable pass, coma, e email. Falta la comilla simple, comilla simple. Aquí estamos haciendo una inserción en la base de datos, en la tabla de usuarios, en los tres campos que existen, recogiendo los valores dados en el formulario. ¿Sí? Vamos a crear una variable que se va a llamar ejecutar y vamos a decir SQL SRB. Recordemos que estamos trabajando con SQL Server. Entonces, guión bajo query. Y le vamos a pasar como primer parámetro la conexión y como segundo la consulta o el insert en la base de datos, que se llama insertar. ¿Sí? Vamos a hacer una pequeña validación con un if ejecutar, es decir, si se ejecuta correctamente la inserción, entonces vamos a decir echo con un h3 que nos salga más grande, y le vamos a decir insertado correctamente. Perfecto. ¿Sí? Vamos a subir un poco estos espacios. Y hasta aquí ya deberíamos poder hacer una inserción en la base de datos desde nuestra aplicación. Vamos a refrescar. Perfecto. Nos está diciendo conexión exitosa, pero entonces vamos a decir, vamos a escribir cualquier nombre, por ejemplo, Carlos, contraseña 123 y el email carlos45@gmail.com. Y vamos a darle insertar datos y nos dice insertado correctamente. Vamos a hacer la verificación en la base de datos por ahora, antes de que lo hagamos en la aplicación, con un select a la base de datos, y como vemos se insertó correctamente. Vamos a seguir trabajando en nuestra aplicación, vamos a nuestro editor, y ya debajo de nuestro bloque de código PHP vamos a decir div.call md8 vamos a crearlo manualmente, div class, ¿sí? Y le vamos a decir call md8 call md offset 2, tal como lo habíamos hecho en la parte de arriba, y dentro vamos a escribir el bloque de código para una tabla con su tr para la primera fila,
y sus columnas. La primera columna va a ser el ID, estos son los títulos. Vamos a necesitar 6 y vamos a cambiar por usuario, password, email, acción y acción. ¿Sí? Perfecto. Tenemos los encabezados de nuestra tabla. ¿Sí? Vamos a crear otra fila. Para hacer un poco más rápido esto, vamos a copiar esta parte, control C, control V, sencillo, no hay ningún algo difícil ahí. Align, esto es para alinear y vamos a decirle que esta fila o que esta va a estar alineada al centro, center, ¿sí? Y vamos a tener las mismas columnas, deben de coincidir con las 6 columnas de arriba. Por ahora están vacías, ¿sí? Y la idea es que llenemos esto dinámicamente con PHP. Hasta aquí vamos a ver qué tenemos en pantalla. Bueno, esto es porque a la tabla no le hemos añadido algunas clases CSS de Bootstrap, las cuales son table, table border, table responsive. Perfecto. Vamos a verificar en nuestro navegador. Tenemos algo mucho mejor. La idea es que aquí en la parte de abajo nos carguen los datos, pero dinámicamente desde nuestra base de datos SQL Server. Entonces vamos a crear el código necesario para realizar este proceso. Entonces debajo de nuestra primera fila vamos a empezar a escribir bloque de código PHP y vamos a escribir lo siguiente. Vamos a escribir una variable que se va a llamar consulta y esta va a ser una consulta muy sencilla a la base de datos con un select asterisco from y el nombre de la tabla, en este caso es usuarios. Perfecto. Vamos a ejecutar, ¿sí? Más bien podemos copiar esto de aquí, puesto que vamos a necesitar también la validación. A copiar, ejecutar, ¿sí? Le pasamos SQL SRB query la conexión y aquí debemos llamar a consulta. Perfecto. En realidad no vamos a necesitar esto. Necesitamos llamar o crear un bucle, un ciclo while. Y este ciclo vamos a crear una variable que se llama fila, que va a ser igual a SQL SRB fetch array y dentro le vamos a pasar ejecutar. Ya dentro del cuerpo de nuestro while vamos a crear una variable a la cual vamos a llamar id, que va a contener la fila, trayéndonos lo que haya en el campo id de la base de datos. ¿Sí? Vamos a copiar esto, puesto que son 4. Aquí sí estamos trayendo el id, no lo necesitamos en el insert ni en el update, pero para mostrarse en pantalla queremos traer el id, entonces lo debemos de llamar dentro del while también. Usuario, y este va a ser igual a la fila usuario, campo usuario en la base de datos, password, lo mismo, va a ser igual al password, y el email va a ser igual al email, ¿sí?
en la parte de arriba para poder ejecutar esto de manera correcta y que no se nos cree un ciclo infinito. Entonces vamos a crear una variable a la que yo voy a llamar i y la vamos a inicializar en 0 dentro del bucle while que se abre y se cierra aquí. Después del email vamos a hacer incrementar esa variable i en una unidad cada que se ejecute una vez el ciclo. Perfecto. Entonces aquí ya nos queda dentro de este tr, dentro de esta fila, escribir el bloque de código PHP que nos va a traer cada uno de esos registros en la base de datos. Entonces va a ser igual a echo id, punto y coma para cerrar la instrucción, y copiamos este código, lo pegamos en todos, y vamos a cambiar por usuario, por password, por email, y los últimos registros son porque necesitamos hacer unos hipervínculos para el botón editar y para el botón borrar. Entonces vamos a eliminar este, vamos a eliminar también este, y aquí adentro vamos a escribir un href para un hipervínculo, ¿sí? Cerramos aquí y dentro del href vamos a decir que se va a ir a formulario.php, le vamos a pasar una variable editar que va a ser igual a un bloque de código PHP que va a ser echo id. Es decir, para poder editar, lo editamos por el id, que es el único, es el identificador único para cada registro. Como valor ya de texto vamos a ponerle editar. Podemos copiar este porque es prácticamente igual para el botón borrar, ¿sí? Lo único que cambia es la variable, ya no se va a llamar editar, sino borrar, y aquí borrar. Control C para guardar. Vamos a verificar nuestra aplicación y como vemos ahí nos está trayendo estos registros. Bueno, como podemos observar son dos registros y solamente nos está trayendo uno. Si vamos y revisamos nuestro código, nos vemos que el ciclo while se abre aquí y se cierra aquí, solamente nos está iterando esto, y en realidad debe iterarnos también esto para que muestre todos los registros. Entonces vamos a borrar el cierre del while aquí. En este momento el while queda abierto pero sin cerrar, y ya por debajo de nuestro tr vamos a escribir este código solamente para cerrar aquí el while. Ya si vamos y refrescamos, nos aparecen todos los registros. Vamos a continuar creando nuestra aplicación. Como vemos aparecen los botones de editar y borrar, cada uno trayéndose el ID del usuario, ¿sí? Entonces vamos a hacer la programación de estos botoncitos. Entonces ya por debajo de nuestro div vamos a crear un pequeño bloque de código PHP y dentro vamos a escribir if iset vamos a poner post, puesto que lo estamos enviando, el formulario lo enviamos con post como ya lo habíamos mencionado. Si se ha presionado, perdón, en este caso lo estamos recogiendo desde una variable que hemos enviado por get, no por post, y esta variable se llama editar. Es decir, cuando presionan el botón editar, vamos a hacer un include, porque esto lo vamos a crear en un archivo aparte, de editar.php. Perfecto. Vamos a crear este archivo editar
.php para escribir el código correspondiente. Lo abrimos con nuestro editor Sublime Text y vamos a empezar a codificarlo. Para hacer un poco este video más rápido, entonces vamos a copiar desde aquí el condicional. Vamos a escribir en este archivo editar if iset get editar. Entonces vamos a crear una variable que se va a llamar editar id, que va a ser igual a lo que me envíen por get, y aquí poner editar, esto para obtener el id que queremos editar, ¿sí? Nuevamente vamos a crear la consulta, la ejecución, y eso lo vamos a copiar desde acá. Perfecto. La consulta va a ser un select de usuarios from usuarios where, es decir, donde el id sea igual a lo que nos envíen por la variable editar id, ¿sí? Ahora la ejecución va a ser lo mismo, puesto que llamamos a consulta, que lo estamos ejecutando aquí, ¿sí? Ahora fila, como esto es un único registro, no necesitamos un bucle o un ciclo. SQL SRB fetch arrive, y dentro le vamos a pasar la conexión y la consulta. Perfecto. No, estoy equivocado, ya lo estamos pasando anteriormente, entonces vamos aquí a pasar solamente ejecutar esta variable de aquí. Perfecto. Y por último nos queda traer solamente el usuario. Estos datos los podemos traer desde aquí, tal cual están ahí, y los pegamos aquí. Vamos a traer el usuario, el password y el email para ese usuario que tiene el ID que estamos recogiendo. Perfecto. Aquí tenemos el bloque de código PHP. Vamos a ingresar un salto de línea y vamos a copiar del formulario anterior, porque ya lo habíamos hecho, todo este div aquí hasta donde se cierra, y lo vamos a pegar aquí, ¿sí? Vamos a dejar esto como está por defecto, ¿sí? Vamos a quitar el H1, ya no lo necesitamos para el update, y en el action vamos a dejar este formulario vacío, lo vamos a dejar por el método post, y prácticamente los datos son los mismos, puesto que el formulario para actualizar un registro debe traer los mismos campos que para el insertar, que son nombre, contraseña, email, y los vamos a dejar con el mismo nombre que tenemos allí. Lo único que vamos a hacer es que este ya no va a tener un placeholder, sino un value, y este va a ser igual a un bloque de código PHP que se va a encargar de traernos el valor de los datos de ese usuario. Usuario, cerramos la instrucción y vamos a copiar este value, lo vamos a reemplazar en cada uno de los campos. El botón ya no se va a llamar insert, sino actualizar, y le vamos a cambiar por actualizar datos.
actualizar datos. Perfecto. Hasta ahí tenemos nuestro actualizar. Vamos a copiar este bloque de código de la parte de arriba. Y aquí debajo vamos a escribir otro bloque de código PHP para cuando se presione el botón actualizar. Vamos a pegar esto. If isEt post. Aquí ya cambiamos por post. ¿Por qué? Porque ya estamos haciendo énfasis en este formulario que se envió por post, no por get. ¿Sí? Ya el botón vamos a cambiarlo por este que es actualizar, no editar. Vamos a quitar este de aquí, vamos a copiar estos datos de aquí. Y este ya lo vamos a cambiar por, vamos más bien a escribirlos para que sea más comprensible. Actualizar nombre, esto va a ser igual a lo que nos envíen por post en el campo nombre. Perfecto. Tal cual lo hicimos con el insertar. Podríamos copiar los datos desde ahí, pero pues vamos a escribirlos. Actualizar password. Y aquí le vamos a poner pass w y actualizar email y vamos a pasarle el nombre del campo, el cual es email. Vamos a hacer la consulta para hacer la actualización en la base de datos. ¿Cuál va a ser un update de la tabla usuarios set? El usuario es igual y le vamos a pasar esta variable actualizar nombre y vamos a decirle coma password es igual a actualizar password email es igual a actualizar email where, ¿sí? Donde el ID es igual a la variable editar ID y debemos asegurando que la instrucción esté cerrada con punto. Vamos a ejecutar esta instrucción. Entonces esta variable que está aquí nos va a servir. Simplemente no hay que cambiar nada puesto que se llama consulta. No vamos a necesitar esta, pero sí vamos a necesitar crear una validación para saber si hubo algún error en la inserción. If ejecutar, entonces echo y vamos a escribir un poco de código JavaScript con la etiqueta script. Dentro del script vamos a escribir un alert, esto para que nos salga una ventanita emergente en el caso de que sea correcto, que nos diga datos actualizados, y además de eso que nos abra otra vez formulario.php. Entonces vamos a cambiar aquí por window.open, vamos a pasarle dentro de las comillas simples formulario.php, coma, que se abra en la misma ventana con guión bajo self. Perfecto.
organizar un poco nuestro código. Guardamos. Y esto nos debería permitir actualizar los contenidos. Como vemos, tenemos un pequeño error en pantalla, entonces vamos a revisar nuestro código. Como podemos ver aquí, nos falta el signo de dólar. Dentro del include también debe ir entre comillas, puesto que estamos haciendo el llamado a un archivo externo PHP, que es este editar. Y aquí cuando verificamos if iset get también nos falta el signo de dólar. Vamos a revisar en la parte de abajo también en el post, perdón, nos falta el signo de dólar. Ya solucionados estos pequeños errores, vamos a refrescar. Como podemos ver, allí nos aparece, vamos a darle editar. Como podemos ver, se nos está repitiendo el nombre en los tres campos. Vamos a revisar y como podemos ver, aquí tenemos que cambiar por password. Y la variable email. Y ahora sí nos aparece, vamos a editar aquí a ponerle un 5. Actualizar datos, datos actualizados. Y como podemos ver, se nos actualizó. Vamos a cambiar el nombre de Carlos por Cristian. Vamos a también a cambiar por Hotmail su correo. Vamos a darle a actualizar datos, datos actualizados y como podemos ver se nos cambia correctamente. Ya tenemos la funcionalidad de insertar, podemos traer los datos desde SQL Server y mostrarlos en pantalla. Podemos editar y la única opción que nos falta es borrar, que es la que vamos a crear a continuación. Para la función de borrar, como vemos ya tenemos el botoncito de borrar. La idea es que cuando se presione se borre el registro. Vamos a volver a nuestro archivo formulario.php. Debajo del bloque de código editar, vamos a crear otro bloque de código y este lo vamos a copiar desde aquí, control C, lo pegamos debajo. Cuando se presione o cuando se envíe la variable borrar por get, es decir, esta de aquí, entonces vamos a cambiar editar por borrar id. Borrar, esto es para guardar en una variable el id enviado, y vamos a crear el delete en la base de datos, la instrucción SQL que nos permite borrar el registro. Entonces delete from la tabla usuarios where id es igual a borrar id, es decir, la variable que está ahí que creamos anteriormente llamada borrar id. Vamos a ejecutar y vamos a pasarle la consulta. Esta la vamos a llamar mejor borrar, y aquí vamos a pasarle borrar. Perfecto. Es decir, estamos ejecutando esta consulta que quedó guardada en la variable borrar. Entonces en el ejecutar le pasamos la conexión y la variable borrar. Perfecto. Entonces ahorita, como siempre lo hemos hecho, vamos a hacer la validación. Esto lo podemos hacer copiando este código desde aquí. Vamos a eliminar esto y vamos a pegarlo ahí. If ejecutar, si se ejecuta correctamente la consulta, entonces vamos a decir el usuario ha sido borrado, ¿sí? De igual manera nos va a abrir el formulario.php. Vamos a refrescar y si eliminamos a José, el usuario ha sido borrado, y como podemos ver ya tenemos toda la funcionalidad de un CRUD
que nos permite insertar datos, borrar datos, actualizar datos y mostrar datos desde una base de datos SQL Server utilizando PHP. Muchas gracias. Dale me gusta al video y suscríbete a mi canal youtube.com render2web o visita mi blog en www.render2web.com para recibir más cursos y videotutoriales.